Ahora le comentamos que el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de acción de amparo a favor de un partido político en contra del Jurado Nacional de Elecciones por vulneración del derecho de participación política. Recordemos que esto se dio a fines del 2020 con motivo de las elecciones generales 2021. Por ello nos encontramos con el doctor José Naupari. Él es abogado especialista en Derecho Electoral, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, doctor. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Para que el televidente nos pueda entender, por favor, ¿por qué se generó el fallo del Tribunal Constitucional, el contexto? A ver, primero tenemos que señalar que es una de las 33 candidatas cuya inscripción fue desestimada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 y confirmada por el Pleno de Jurados de Elecciones, la que interpone una demanda de amparo contra justamente el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 y el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué motivo? Precisamente porque se le denegó la inscripción. ¿Cuál es el sustento de la demanda de amparo constitucional? Que la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 que estableció el horario de atención al público, no había sido publicada en el panel. ¿Por qué es relevante para la perspectiva de la parte demandante este tema? Porque ellos ingresaron su escrito de subsanación a las 9:47 de la noche, el último día que vencía el plazo, siendo que ello excedía el horario límite de atención al público, con lo que ese escrito de subsanación se consideró extemporáneo, y como se consideró extemporáneo, se entendió que no se había subsanado oportunamente y se declaró la improcedencia de la demanda. ¿Qué es lo que utiliza el Tribunal Constitucional para, y bueno, evidentemente la parte demandante, para sostener erradamente que no se había cumplido con la publicación de esta resolución de que estableció el horario de atención al público en el panel, una constitución policial del 31 de diciembre del 2020, siendo que el plazo de subsanación era entre el 24 y el 26 de diciembre, y la resolución, una de las resoluciones impugnadas, la del Jurado Especial de Lima Centro 2, fue emitida el 30 de diciembre. Perfecto. Entonces, en ese sentido, ¿nos podría decir cuáles son los argumentos exactos de la persona que interpone la acción de amparo? O sea, el motivo que la sentenció, que conocemos ahora, ¿no?, de la sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, muchísimas gracias por la pregunta, porque ello permite esclarecer algunos temas. En primer lugar, habría que señalar que el argumento central, fundamental, por no decir el único, de la parte demandante, y que ya lo había señalado en el recurso de apelación que fue resuelto por el Pleno de Jurados de Elecciones, es que la resolución que fijó el horario de atención al público no estaba publicada en el panel, y como no estaba publicada en el panel, se había infringido el reglamento de gestión de jurados especiales, y como no había un horario, ella entendía que al no haber un horario válidamente publicado, ellos tenían legitimidad para presentarlo hasta las 11:59 de la noche. Lo cual, en sentido estricto, no es lo que termina admitiendo el tribunal. El tribunal lo único que termina diciendo es, oye, la resolución que estableció el horario de atención al público, desde la perspectiva del tribunal, y solo sobre la base de una constatación policial del 31 de diciembre, dice, efectivamente no se publicó adecuadamente. En consecuencia, nulo. Entonces, y acá el tema es interesante porque es una candidata la que presenta la demanda de amparo, la presenta a título personal, no en representación del Partido Popular Cristiano, no en representación de los 33 candidatos. No obstante, la sentencia declara la nulidad de la resolución del Pleno de Jurados de Elecciones y del Jurado Electoral Especial, en el extremo que declaró la improcedencia de los 33 candidatos por subsanación extemporánea. O sea, acá no estamos diciendo que la demandante está alegando que era inconstitucional que se fije un horario de atención al público por medio de parte virtual. No está diciendo, la demandante no ha ido a pedir, oye, yo tenía derecho a presentar mi escrito hasta las 2:59. Lo único que le está diciendo es, tenías derecho tu jurado tenía la competencia para fijarme un horario, pero el establecimiento de ese horario tenía que cumplir con requisitos de publicidad que desde la perspectiva de la demandante no se habían cumplido. Cosa que ya en el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones el día de ayer se ha dado cuenta que sí, en sentido estricto, sí se había cumplido, y que la constatación policial del 31 de diciembre se había llevado a cabo en un lugar donde no se había publicado, donde no estaba físicamente el panel del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2. En ese sentido, usted ha señalado que el Tribunal Constitucional pudo haber declarado improcedente la acción de amparo bajo la figura de sustracción de la materia. ¿Puede explicarnos esto, por favor? Claro, en principio, a mi juicio, cabía la improcedencia tanto por la sustracción de la materia como por
tema de fondo, por decirlo de alguna manera, y vamos por lo primero. ¿Qué es lo que ocurre? En primera y en segunda instancia ya se había declarado la improcedencia de la demanda porque el proceso electoral ya había vencido. ¿Qué es lo que dice y reconoce el Tribunal Constitucional en su sentencia? Que si el daño, entre comillas daño, deviene irreparable, opera la sustracción de la materia. Yo no tengo que pronunciarme sobre el fondo. Adicionalmente a ello, tenemos que en las dos primeras instancias, en la primera y la segunda instancia, no había habido un debate sobre el fondo del asunto, porque justamente esta primera y la segunda instancia habían dicho, bueno, como las elecciones generales ya concluyeron, no puede declarar fundada esta demanda porque no tendría efecto jurídico. En el peor de los casos, el daño revivido irreparable. Y en instancia única, materialmente, el Tribunal Constitucional termina declarando fundada la demanda. ¿Y por qué, a mi juicio, sí debió haber declarado improcedente a secas la demanda? O en todo caso, la nulidad de todo lo actuado para que esto se retrotraiga a la primera instancia, porque no puede considerarse como mérito probatorio suficiente, sino único, para declarar fundada la demanda, una constitución policial del 31 de diciembre. El Tribunal Constitucional nunca le termina requiriendo la información al Jurado Nacional de Elecciones respecto a que informe si efectivamente se cumplió o no se cumplió con la exigencia de publicar la resolución en el panel. No se la pidió. Dice en el fundamento jurídico 5, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones se ha personado. Claro, se personó en la segunda instancia y se personó para reafirmar lo que había dicho en la primera, que era la improcedencia de puntuación de la materia. El Jurado Nacional de Elecciones no había tenido oportunidad de pronunciarse sobre el fondo de la materia, que es lo que termina haciendo el Tribunal Constitucional. Si le hubieran requerido la información al Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué hubiera hecho el Jurado Nacional de Elecciones? Hubiese llevado, que mostrado en el pronunciamiento del día de ayer, que sí se había llegado a publicar en el panel esta resolución. Y es más, y hay un tema, a mi juicio, meridianamente grueso por parte del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se remite al numeral 8.6 del Reglamento de Gestión de Jurados Especiales, pero obvia el 8.5, que dice que es responsabilidad del secretario del Jurado Electoral Especial dar cuenta de la publicación o velar por la publicación en el panel de las resoluciones. Es decir, sabía que había un sujeto que tenía que velar por el cumplimiento, llámese secretario jurisdiccional, de esta publicación. En consecuencia, sí existía la posibilidad de que se pudiera haber acreditado que esa publicación se dio. El Tribunal Constitucional se dio el trabajo de siquiera pedir esa información, no se dio el trabajo de pedir esa información. En consecuencia, como había varias cosas por actuar, debió haber declarado la improcedencia de la demanda, porque en amparo no hay etapa probatoria. Y acá también, nuevamente, me refiero a lo que dije hace un inicio, lo importante era no tanto si estuvo publicada después de que salió la resolución, sino si estuvo publicada en el horario en el que el Partido Popular Cristiano debió haber ingresado el escrito de subsanación, que era lo relevante, porque lo importante es que durante el periodo en que pudo subsanar, el Partido Popular Cristiano tenía que haber sabido cuál era el horario de expresión al público, sea por la publicación en la web, que el propio Tribunal Constitucional reconoce que sí existió, y que tan así que hasta ahorita está publicada en la web, y en el panel. En ese periodo de tiempo se ha acreditado que no estuvo publicado, no está acreditado. Entonces, ¿qué debió haber hecho el Tribunal Constitucional? Evidenciar ello. ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿Debió haberlo hecho el Tribunal Constitucional en instancia única? No, pudo haberlo declarado la nulidad de todo lo actuado y pedir que todo esto, o bien se actuó en primera instancia, o sea, en el juzgado constitucional en primera instancia, o bien improcedente porque justamente el proceso de amparo no tiene etapa probatoria. Aquí hay algo entonces que me crea la duda, ¿no? Si el Tribunal Constitucional puede anular las resoluciones del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 y el JNE, ¿cómo se va a materializar si las elecciones fueron el año pasado, ¿no? O sea, en otras palabras, ya se eligieron representantes. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, ahí viene también otro tema que a mi juicio hay una motivación insuficiente por parte del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional se remite al segundo párrafo del artículo 1 del nuevo Código Procesal Constitucional, que establece que si efectivamente, luego de interpuesta la demanda, el daño de bienes irreparables, esto es, se produce la sustitución de la materia, algo que reconoce el propio Tribunal Constitucional, e incluso lo reconoció en el informe oral del 9 de marzo de 2020, desde este año, si mal no recuerdo, la propia abogada informante de la parte demandante, lo único que cabía era que se exija, o que se exhorte, para ser más preciso, al Jurado Nacional de Elecciones a que en el futuro no vuelva a incurrir en dichos actos lesivos. No obstante, el Tribunal Constitucional, en la parte resolutiva, dice: nula la resolución del Jurado Electoral Especial y nula la resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ah, ya. ¿Y qué hago con esa nulidad? Si ya no la voy a poder ejecutar. Lo que correspondía, si citan justamente el segundo párrafo del artículo 1 del nuevo Código Procesal Constitucional, era que se exhorte al Jurado Nacional de Elecciones a que no lo vuelva a hacer, como ocurrió, sin ir muy lejos, en el caso Íñigo, resuelto también por el Tribunal Constitucional, en la cual también declaró, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones se había excedido en una interpretación respecto al requisito de domicilio y le dijo al jurado
bueno, como el proceso electoral ya culminó, por favor, en casos futuros no lo vuelvas a hacer. Pero no le dijo a secas nulo, pronúnciate de nuevo, simplemente le dijo no lo vuelvas a hacer. En principio, si el propio Tribunal Constitucional está citando ese artículo del Código Procesal Constitucional, lo que yo haber hecho es simplemente exhortar a que el Jurado Nacional Electoral no lo vuelva a hacer. Ahora, yo le pregunto, algunas personas están señalando que esto abona a la teoría de fraude. ¿Cuál sería su opinión? Que a mi juicio de ninguna manera esto abona a la teoría de fraude, primero porque estamos haciendo referencia única y exclusivamente a una solicitud de inscripción de una organización política en una circunscripción específica. Segundo, que ahí habría que recordar que ni siquiera es una nulidad total, es una nulidad parcial, porque solo se declara la nulidad de un extremo, que es la que declara la improcedencia de 33 candidatos, más no del candidato 34, que sí siguió compitiendo. Otro elemento adicional es que estamos hablando de una etapa de inscripción de lista de candidatos. Otro tema adicional es que no estamos hablando de una actitud dolosa, por decirlo de alguna manera, por parte del Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial, en la medida en que la controversia jurídica se circunscribe a la publicación en el panel de una resolución que fija la libertad al público, siendo que esta resolución sí estaba publicada en la web. O sea, no es que no estaba publicada en ningún lado, estaba publicada. Y adicionalmente a ello, también tendríamos que señalar que estamos hablando de una resolución jurisdiccional, llámese la del Pleno Jurado de Elecciones, que sí está argumentada. No es que no tenga, no es que no tuviese argumentación. Sí la tiene. Argumentación que el Tribunal Constitucional no llega a desvirtuar. Me explico. El Pleno del Jurado de Elecciones dice, oye, independientemente de si publicaste o no publicaste bien la resolución en el panel, lo cierto es que el horario máximo que fijó el Jurado de Elecciones, ya ni siquiera el Jurado Electoral Especial de Lima se introdujo, era a las 6 de la tarde, y el escrito ingresó a las 9:47 de la noche. Entonces, incluso, sea que se hubiese publicado bien o no la resolución del Jurado Electoral Especial, por encima estaba la norma del Jurado Nacional de Elecciones que había fijado un horario que vencía a las 6. Y estamos hablando de que ese día cayó sábado y que el horario de atención al público, en principio, si hubiese estado publicada adecuadamente la resolución del Jurado Electoral Especial, cosa que efectivamente ocurrió, vencía a las 2. Y el escrito entró a las 9:47. No hay, a mi juicio, por dónde poder alegar, a partir de este caso concreto, que hubo alguna actitud dolosa o que pueda abonar esto a un discurso fraude. Perfecto, doctor. Para finalizar, ¿me podría decir entonces cuál es la defensa del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, formalmente hablando, si bien las resoluciones del Tribunal Constitucional, según el Código Procesal Constitucional, no son impugnables, solo que contraiga el recurso de aclaración, es preciso indicar que el nuevo Código Procesal Constitucional, su artículo 14, habilita al Tribunal Constitucional a declarar la nulidad de sus propias sentencias. De manera tal que el Pleno del Jurado de Elecciones, o a través de la Procuraduría, podría optar o bien por pedir la aclaración de la sentencia o bien por solicitar la nulidad de la misma, siendo que ya el Tribunal Constitucional, a nivel jurisprudencial también, independientemente del artículo 14 del nuevo Código, ha admitido esa posibilidad. ¿Por cuál de las dos alternativas se decantará el Pleno del Jurado de las Elecciones o la Procuraduría? No lo sabemos, pero son las dos vías con las que tiene el organismo constitucional autónomo frente a esta sentencia del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, doctor, por mantenernos informados. Le agradezco la entrevista. Okay. Nosotros vamos a una pausa y retornamos.